litigio de Job con Dios. El capítulo 1 del libro de Job, el versículo del 6 al 8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En mis lecturas bíblicas siempre me pregunté, o siempre me causó inquietud este pasaje. Y la razón es sencilla. ¿Por qué Dios llama específicamente la atención sobre Job? Y especialmente llamarle la atención a Satanás para que se fije en su siervo. Es algo que siempre me causó inquietud. ¿Por qué nuestro Dios tenía que a pesar de las características de este siervo, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, por qué el Señor tenía que llamar la atención de Satanás sobre ese siervo? Y bueno, la razón es bastante profunda, porque es que el libro de Job no trata en el núcleo del sufrimiento humano ni del origen del mal, sino de la naturaleza de la fe auténtica. Hay cosas interesantes que mirar en este libro. La intervención divina aquí no se debe simplemente al dolor de Job, sino a un desajuste teológico profundo que se va revelando progresivamente ahí dentro de la lectura del libro de Job. Inicialmente hay una teología correcta, pero es incompleta también. Job comienza como un hombre justo, que es lo que leíamos o leía el hermano Smith ahorita mismo. Su conducta es irreprochable, pero sin embargo el marco teológico opera bajo un supuesto extraño, diría yo. Y el supuesto que se maneja es que Dios recompensa al justo y castiga al impío de forma inmediata y proporcional. Y este principio también es manejado por los amigos de Job y pertenece a la teología de la retribución. Y esa teología en sí misma no podríamos decir que es falsa, pero tampoco es absoluta. El problema no es que Job crea cosas incorrectas acerca de Dios, sino que cree saberlo todo acerca del Señor. Y hay un giro en el conflicto. A medida que el sufrimiento de Job se prolonga en el tiempo, Job pasa de lamentarse a defender su propia justicia delante de Dios. Aquí aparece el verdadero problema teológico, porque Job comienza a absolutizar su inocencia. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 3, Job manifiesta: mas yo querría hablar con el Todopoderoso, querría razonar con Dios.
Y en el capítulo 23, versículo 3 al 7. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, pondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Y yo escaparía para siempre de mi juez. O sea, el juez aquí es Dios. Un justo que sin darse cuenta, o sea, transforma su fe en litigio con Dios. Y su rectitud, su perfección, su justicia en argumento también contra Dios. Entonces aquí es la historia es cuando da el giro hacia el litigio del hombre con Dios. Cuando la justicia propia se vuelve un argumento. Job no comienza acusando a Dios, pero comienza defendiéndose. Pero hay algo peligroso aquí, porque es que la defensa propia prolongada produce un giro, como decía, peligroso. Es decir, Job asume que su justicia puede ser una medida delante de Dios. Es decir, que la justicia propia, o sea, correcta en lo moral, pero es desmedida en la parte teológica. Job es justo, pero su justicia empieza a operar como medida interpretativa de Dios. La fórmula es, si soy justo, Dios debe actuar de cierta manera. Si Dios actúa distinto, debe explicarse. Y este razonamiento no es blasfemia abierta, pero es una autocentralización teológica sobre uno mismo. Jehová no niega a Dios, pero lo subordina a su propia experiencia de justicia. Es decir, es como si Job estuviera colocando a Dios en el banquillo. ¿Ya? Job expresa un anhelo repetido. Por ejemplo, en Job 23, del 3 al 4, que ya leíamos, dice, ¿quién me diera saber dónde hallarte? Expondría mi causa delante de él. El lenguaje es de litigio. Job quiere presentar pruebas, argumentar su inocencia, obtener vindicación. ¿Ok? Es decir, en este caso el litigio no busca una comunión, sino una reivindicación. ¿Cuál es el error aquí? Olvidar la medida de Dios. El problema central no es que Job quiera justicia, sino que no reconoce la diferencia de medida, la medida humana y la medida divina. Es decir, aquí se rompe la teología de Job. Cuando el hombre mide a Dios con su propia regla, la fe se convierte en un juicio. ¿Ok? Repito la expresión. Cuando el hombre mide a Dios con su propia justicia, la fe se convierte en juicio. Y entonces viene la intervención de Dios. Dios redefine la medida cuando habla, por ejemplo, en el capítulo 38 del libro, capítulo 38, versículos del 4 al 5. ¿Dónde estabas tú cuando
yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están firmadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Capítulo 41 del 1 al 2. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le echa en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horarás con garfio su quijada? Amén. Es decir, que Dios no acepta el marco que le ha puesto Job en cuanto al litigio se refiere. Si no responde como acusado, sino como creador. Las preguntas que hace el Señor no refutan argumentos, sino que desplazan el centro de la discusión. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién ordena el cosmos? ¿Quién sostiene la vida? Es decir, Dios no discute la justicia de Job, sino que expone la desproporción del litigante, que es en este caso Job. Vamos a leer el capítulo 40, 4 al 5, hermano. Dice la palabra de Dios: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y aquí viene el colapso del litigio. Aquí el litigio se disuelve. Y no porque Job pierda el caso en sí, sino porque reconoce que nunca debió haberlo iniciado. O sea, no se trata de su integridad, se trata de su pretensión de medir a Dios conforme a su propia justicia. Y en el capítulo 42, versículos 5 y 6, mi hermano. Dice la palabra de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job pasa de la justicia propia al conocimiento verdadero de Dios. De oídas te había oído. Es decir, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y este es el asunto central del litigio. La justicia deja de ser argumento. El conocimiento de Dios se vuelve relación. El yo deja de ser referencia. Job no gana una explicación, gana una visión. La justicia propia de Job pretendió utilizarla como argumento para que Dios le explicara su dolor. Mientras Job quiso justicia, litigó con el Señor, es decir, peleó con el Señor. Y cuando conoció a Dios, se rindió. Sí, nosotros a veces también pretendemos, muchas veces pelear con Dios. Pretender que nuestra justicia se puede equiparar con la justicia de Dios. Y nosotros no podemos equipararnos a la justicia de Dios. Debemos hacer como hizo finalmente Job, rendirnos ante la voluntad del Señor. El creyente puede obedecer y aún así litigar interiormente con Dios. A veces tenemos un orgullo espiritual. No, yo soy justo, yo soy bueno, yo hago las cosas bien, yo cumplo con mis responsabilidades en la iglesia, yo voy a la iglesia, cumplo con mis diezmos, con mis ofrendas, guardo el sábado, hago hora misionera. Y pretendemos, al igual que Job, colocar toda esa justicia propia delante de él para pedirle explicaciones al Señor
de las cosas malas o sí, cosas adversas que nos estén pasando, sin pensar que Dios es soberano. La fe madura no exige que Dios sea justo según nuestra medida, porque Dios interviene no para humillar, sino para liberar del peso de tener que entenderlo todo. La fe deja de litigar cuando aprende a adorar. Y una de las cosas que entendí de este litigio de Job con el Señor fue lo siguiente, es algo que mencionó Eliú en el capítulo 33, versículos del 13 al 17. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Para separar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Lo que decíamos ahorita, muchas veces somos soberbios espirituales. Colocamos nuestra propia justicia para pedir explicaciones a Dios por lo que nos esté pasando. Y olvidando que Dios es un Dios creador y es un Dios soberano. Y que si Él interviene en nuestra vida es porque es el mejor cirujano, porque necesita intervenir quirúrgicamente en esa parte en la cual nosotros estamos fallando. A veces no son fallas externas, a veces son fallas internas que tenemos nosotros. Y una de esas es la soberbia espiritual. Y eso fue lo que pasó con Job. Finalmente entendió, y por eso él dijo, de oídas te conocía, pero más ahora te veo. Entonces, la invitación en esta mañana es a dejar a un lado nuestra propia medida y dejar que el Señor obre conforme a su santa y divina voluntad. Que Dios nos bendiga esta mañana.